Hoy hablaremos sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos SARLAF. El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SARLAF es el mecanismo que permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas por parte de sus terceros. Las empresas obligadas a poner en marcha un sistema de administración de riesgos SARLAF deben tener en cuenta los términos previstos en la norma. Dentro de estos términos se puede encontrar una política LAF, un manual de procedimientos de gestión de riesgo y se deben tener en cuenta los riesgos propios de la empresa obligada. Dentro de estos riesgos se pueden analizar su tipo de negocio, la operación, las áreas geográficas, dónde opera o el tamaño. Para este fin, las empresas obligadas deben contar con una matriz de riesgo y otros mecanismos de evaluación que les permitan identificar, medir, controlar y monitorear la evolución de su sistema de administración de riesgo. También se deben tener en cuenta las consideraciones generales con base en la norma. Dentro de estas consideraciones generales se encuentran la consulta de contrapartes y beneficiarios finales, países o áreas geográficas, canales, operaciones y productos. Para la consulta de contrapartes se debe tener en cuenta usar solo fuentes oficiales de verificación, no creer en listas que no tengan fuente en su pie de página, conocer al beneficiario real de la sociedad y buscar conocer a los beneficiarios que tengan más del 5% de participación social. Se deben tener en cuenta los países no regulados y que están catalogados de alto riesgo. Dentro de los canales, se deben establecer canales de referencia para clientes, proveedores, empleados, accionistas o asociados. Dentro de las operaciones, se deben tener en cuenta la compra y venta de productos o servicios, contratos, alianzas o cesiones de derechos. Y por último, se debe tener en cuenta los productos. Dentro de estos se pueden encontrar los tangibles, los intangibles, los servicios o contratos que se pretendan llevar a cabo o se pretendan desarrollar. Continuamos con las etapas del SARLAF. Dentro de estas se deben contemplar como mínimo las siguientes etapas: identificación, medición y prevención, control y gestión y monitoreo. Dentro de la identificación, la empresa obligada deberá identificar los factores de riesgo LAF. Para este proceso se debe tener en cuenta las metodologías de identificación desarrolladas por el oficial de cumplimiento. Para los procesos de medición y prevención, en esta parte del proceso se describe la metodología utilizada para medir la posibilidad, probabilidad e impacto de los riesgos en caso de materializarse. Continuamos con la etapa de control. En esta etapa se establecen los controles LAF que se aplicarán a los riesgos en caso de materializarse o en caso de que se presenten. Y por último, contemplamos la etapa de gestión y monitoreo. El SARLAF debe contemplar este proceso de monitoreo constante. Este proceso se debe aplicar tanto para contrapartes y para tipos de operaciones. Vamos con la etapa 4, la identificación de riesgos. En esta parte del proceso, la empresa obligada debe aplicar herramientas y técnicas para la identificación de los riesgos propios. Algunos de los elementos que se deben tener en cuenta para este fin son las operaciones inusuales, las fuentes o factor de riesgo, un evento o un incidente, las causas, los controles aplicados y las consecuencias o impactos que pueden generar estos. Las operaciones inusuales son todas aquellas transacciones o sucesos que se salgan del estado normal para un observador. Un observador no solamente puede ser el oficial de cumplimiento, sino todas las personas que participan dentro del proceso de implementación SARLAF. La fuente o factor de riesgo. Todo aquello que genere un daño o una oportunidad de daño. Dentro del ejemplo más claro están los clientes, proveedores, empleados, socios y accionistas. Un evento o un incidente. Todo aquello que ocurre de manera que la fuente genere un riesgo o un impacto. ¿Qué y por qué? Usualmente, ¿qué puede desencadenar la presencia de un peligro o un evento que ocurra? Tipos de controles que ya están establecidos dentro de la circular.
los controles preventivos, los detectivos, los a posteriori y los correctivos. Por último, la consecuencia o impacto. Es el resultado o el impacto de un evento. Esto se puede determinar mediante la matriz de riesgo y se pueden calificar 5 estados en los que se puede establecer el riesgo de un impacto: aceptable, tolerable, moderado, importante o inaceptable. Continuamos con los elementos del SARLAF. El SARLAF requiere de un cumplimiento efectivo. Para esto se deben llevar a cabo 4 procedimientos que incluyen su diseño y aprobación, la auditoría y el cumplimiento, la divulgación y la capacitación y la asignación de funciones. Dentro del diseño y aprobación, la empresa obligada deberá tener en cuenta sus características para el diseño y aprobación del sistema de administración de riesgo. Se deben tener en cuenta los factores propios de la compañía, un documento catalogado como la matriz de riesgo, la segmentación y también las medidas operativas, tecnológicas y los recursos para que el oficial de cumplimiento pueda desarrollar su labor. La aprobación del sistema de administración de riesgo será responsabilidad de la junta directiva o del mayor órgano social de la compañía. Dentro de la auditoría y el cumplimiento se debe designar a un oficial de cumplimiento principal y a un oficial de cumplimiento suplente. La empresa obligada debería certificar que tanto el oficial de cumplimiento principal como el suplente cumplen con los requisitos mínimos exigidos dentro de la circular. Para esto se deberá remitir la hoja de vida del oficial de cumplimiento y la copia del acta a la junta directiva en la que conste su designación. Divulgación y capacitación. El sistema de administración de riesgo deberá ser divulgado dentro de la compañía y todas las partes o todos los colaboradores deberán tener conocimiento de su adecuado uso y cumplimiento. Para esto se debe dejar constancia de la capacitación realizada como mínimo una vez al año, donde consten los nombres de los asistentes, la fecha y los asuntos tratados. Por último, la asignación de funciones. No solamente el oficial de cumplimiento es la persona encargada de estar en la cabeza o al mando del sistema de administración de riesgo. También se le asignan funciones al representante legal, a la junta directiva, a la revisoría fiscal, a la auditoría interna y a otros órganos adicionales dentro de la compañía. Para las labores del oficial de cumplimiento, quien es la persona que debe participar en todos los procesos de diseño, dirección, implementación y verificación de cumplimiento del SARLAF, también se exigen unos requisitos mínimos para ser designado con este rol. Estos requisitos mínimos vienen incluidos dentro de la circular y dentro de ellos están: gozar de capacidad para tomar decisiones, tener apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico que le permita realizar su labor, no pertenecer a la administración o a los órganos sociales de la compañía, no fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas. Y la más importante, contar con conocimiento en materia de administración de riesgos, haber participado en cursos, diplomados y que pueda demostrar dentro de sus actividades su profesionalismo. Continuamos con los procesos de debida diligencia. Los procesos de debida diligencia están obligados a implementarse con unas medidas mínimas. Dentro de ellas encontramos la identificación de beneficiarios finales o de contrapartes. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Su identificación debe constar de nombres y números de identificación. Esto se debe dejar registrado dentro de los formularios de vinculación de los terceros. Como segunda medida, identificar a las contrapartes finales, usando documentos, datos o información confiable. Y por último, se deben realizar debidas diligencias continuas a lo largo de la relación contractual. Esto se debe hacer con una periodicidad mínima de un año, pero la empresa obligada es quien designa con qué periodicidad se va a hacer la actualización de estas debidas diligencias. Complementando las debidas diligencias, hablaremos de las debidas diligencias avanzadas.
o intensificadas. Estos procesos se realizan para contrapartes a quienes se les hayan requerido documentación adicional por haber registrado algún tipo de información en listas. La debida diligencia solamente se aplica a las contrapartes que tengan unos requisitos como mínimo que sean aquellos que representen un mayor riesgo para personas políticamente expuestas, para aquellos terceros a los que no se les logre establecer el origen de sus recursos, o para aquellos que estén ubicados en jurisdicciones de alto riesgo. Por último, hablaremos de las señales de alerta que se deben tener en cuenta dentro de las empresas obligadas. Las señales de alerta se pueden desarrollar propiamente dentro del contexto interno o externo de la compañía. Sin embargo, se establecen unas señales de alerta dentro de la norma que se deben tener en cuenta para todas las sociedades. Dentro de estas se encuentran personas jurídicas o naturales que no estén plenamente identificadas, asociados o empleados con antecedentes judiciales, documentación injustificada, facturación o ventas en efectivo no esperables, gran aumento de facturación o ventas en efectivo, países con altos niveles de riesgo. Es importante saber que un sistema de administración de riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF contribuye a prevenir que las compañías reciban acciones ilegales o delictivas, poniendo en riesgo su reputación y operación.